Mi nombre es Jackson y soy tu gerente en el turno de medianoche. Probablemente, esto no es exactamente lo que esperabas escuchar desde el principio. No hay carpetas, gafetes o un cálido bienvenido al equipo. Solo estoy yo, aquí, sosteniendo una taza de café de la máquina expendedora y un trapeador que parece tan viejo como tú. Pero así es como funcionan las cosas aquí. Si has llegado hasta aquí, con tu nombre en la agenda y ya ha pasado la medianoche, entonces estás contratado. El trabajo es tuyo. Lo que pasó antes no importa, quien te entrenó o quien te entrevistó no tiene relevancia. Estás aquí ahora, y eso es lo que realmente cuenta. Aprenderás rápidamente, ya que la mayoría de las personas aprenden. No porque sea fácil, sino porque no hay mucho más que puedas hacer que no sea aprender. Cometes un error, alguien te avisa, generalmente soy yo. Olvidas algo, recordarás la próxima vez. Así funciona. No hay muchas partes móviles en este turno y tampoco hay muchas personas. He estado en esto he perdido la cuenta. Han pasado al menos 20 años, quizás hasta 23. Comencé alrededor de 2002, cuando todavía estaba en mis 20s, ahora, ya estoy en mis 40s. No comencé aquí, por supuesto. Nadie realmente comienza aquí. Fui a la escuela de cine, creyendo que podría hacer algo significativo en ese campo. Edición, dirección, tal vez escribir. Todo el mundo que abandona la escuela de cine afirma que va a escribir grandes guiones e historias increíbles. Yo, sin embargo, me sentía más atraído por las máquinas que por las películas. Recuerdo deslizar la película por los rolos, encajar las bobinas y escuchar el sonido característico de las partes de metal uniéndose. Era el ritmo de eso lo que me encantaba. Un segundo más aquí, una pausa menos allí, todo parecía mágica. Pero, eventualmente, abandoné la universidad. No pude mantener el enfoque y las mensualidades eran pesadas. Simplemente perdí mi identidad durante el semestre y dejé de aparecer. Nadie me buscó. Nadie lo hace. Después de eso, trabajé como seguridad nocturno en una casa de empeños. Era un trabajo sin emoción en un lugar diminuto, donde pasaba las noches observando a una cucaracha intentar subir por la máquina expendedora. Una noche, decidí venir aquí. No estaba buscando trabajo, solo quería ver una película. El cine 3, última fila, palomitas y refresco. ¿La película? Un suspenso olvidable, lleno de neblina y gritos, con un giro que no impresionó. No me quedé hasta los créditos. El dinero era escaso en ese momento y tenía mucho tiempo libre, así que, unas semanas después, conseguí un trabajo de medio tiempo aquí. Solo por la noche, solo para limpiar el suelo y recoger la basura. No era glamoroso, pero ocupaba mi tiempo y me mantenía alejado de problemas. Al principio, no conocía bien el lugar, no sabía las reglas ni conocía a la mayoría de los empleados. Solo marcaba mi entrada, barría las palomitas y me iba. Ese fue el comienzo. Ahora, estoy aquí todas las noches, de medianoche hasta el cierre. Pero no cerramos de verdad. Eso es lo que debes aprender. La mayoría de las personas cree que el turno termina cuando la última función acaba. Piensan que, cuando los créditos finales aparecen, solo hay que limpiar el refresco derramado, cerrar las puertas y salir. No es así como funciona aquí. Tenemos un turno de medianoche por una razón. No se trata solo de limpiar el desorden dejado por la multitud, cosas extrañas suceden en este edificio después de que oscurece. El tipo de cosas que no tienen sentido a menos que alguien esté aquí para observarlas. Llámalo patrón o método de contención. No tengo la palabra correcta, pero sé que cuando nadie está de guardia durante la noche, las cosas empeoran. Las luces se encienden en cines vacíos. Las puertas se destrancan solas. Encontrarás objetos perdidos esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera estado allí, una mochila roja, un celular Nokia de los años 2000, un zapato izquierdo. Una vez, saltamos el turno de la noche para un feriado, solo una vez, y a la mañana siguiente, el Teatro 1 estaba inundado con 3 pulgadas de agua. No había fuente, ni fuga, solo agua estancada, con palomitas flotando como hojas de nenúfar. Por eso siempre hay alguien de guardia. Siempre. Sin excepciones. Y sí, los proyectores son parte de esto. La mayoría se apaga como debería, pero no todos. 1 o 2 seguirán funcionando, incluso sin película listada o sin nadie en la sala. No importa si el cine está cerrado, aún escucharás el giro del rollo si te quedas afuera el tiempo suficiente. Aún verás la oscilación bajo la puerta. Hay un tablero en la pared junto a los productos de limpieza.
En él están escritas las reglas con un marcador simple. Esto no es para mí, es para ti. Cuando el turno se alarga y tu cerebro comienza a jugarte trucos, puedes sentirte tentado a ignorarlas. Confía en mí, todos creen que seguirán las reglas, hasta que no lo hacen. Y una vez que las rompes, no hay forma de revertirlas. Por lo tanto, mantén los ojos abiertos y haz tus rondas. El resto lo descubrirás a medida que avances. Ahora, siéntate conmigo un momento. El vestíbulo está tranquilo. Las luces parpadean a veces, pero siempre regresan. El sonido que escuchas, ese zumbido estridente, es solo la máquina de hielo en la sala de descanso. Se enciende por aquí ahora, todas las noches. Te acostumbras. Tenemos 5 minutos antes de las rondas. Aprovecha el silencio. Tú y yo, somos personas de la noche ahora. En algunas noches, cuando está realmente tranquilo, cuando la fuente de refresco deja de gotear y la máquina expendedora deja de zumbar, me gusta pensar en los huesos de este lugar. No las vigas o el drywall, sino lo que está por debajo, lo que era antes. El teatro fue construido en 1927, pero no era un cine en ese momento. Era una casa de ópera, o lo que quedó de una. Un incendio devastador ocurrió un año antes. Nadie le gusta hablar de esto ahora, pero a veces aparecen periódicos antiguos en la sala de descanso. Esos periódicos están amarillentos, con historias parcialmente rasgadas y bordes quebradizos. ¿Sabes cuándo los encuentras? Muchas páginas simplemente se desintegran si las tocas con demasiada fuerza. La casa de ópera tenía 3 balcones, barandillas doradas, cortinas de terciopelo rojo, toda la fantasía del viejo mundo. Dicen que podías escuchar a la soprano desde la calle, si el viento llevaba su voz de la manera correcta. Era un lugar muy elegante para esta parte de la ciudad. Pero no duró mucho. El fuego se propagó rápidamente. El incendio comenzó en medio de una presentación, en un espectáculo que nadie recuerda ahora. La gente dice que la lámpara cayó primero, justo en medio de la audiencia, como un cometa. Después, todo se incendió, cortinas, sillas, vestuarios, incluso el piano en el escenario. Cuando los bomberos llegaron, las paredes aún estaban en pie, pero el interior no era más que cenizas. Sacaron 17 cuerpos la primera noche y más en la semana siguiente. Algunos nunca fueron encontrados. Eso es lo que dicen los artículos. En lugar de demoler el edificio, construyeron sobre él, manteniendo la misma estructura, las mismas esquinas y las mismas puertas. Trajeron a un arquitecto de la ciudad, el primero no duró mucho. Desapareció entre el primer y el segundo borrador, dejando atrás un abrigo y un boceto inacabado. Fue encontrado enrollado dentro del conducto de aire, solo la parte del vestíbulo y parte de la escalera dibujadas. Nunca lo volvieron a ver. El segundo tampoco duró. Apareció durante un mes, firmaba cada mañana y luego dejó de contestar las llamadas. Los planos que hizo estaban todos equivocados, puertas que no llevaban a ninguna parte, escaleras en ángulos imposibles, baños donde debería estar la pantalla. La gente decía que estaba bajo mucho estrés, alegando que trabajaba por las noches, dibujando en las últimas filas mucho después de que todos los demás se iban. Pero nadie nunca lo vio hacer eso. Solo dijo que lo hizo. El tercer arquitecto que encontraron, o mejor dicho, la mayor parte de él, estaba emparedado entre el Teatro 2 y el Teatro 3. Pasaron meses hasta que alguien notó el olor. Cuando rompieron la pared, allí estaba él, arrodillado hacia adelante como si hubiera dormido, un lápiz aún aferrado en su mano. También había una linterna, apagada y con las pilas completamente agotadas. Sin sangre, sin marcas de lucha. Solo él, en medio del rediseño del vestíbulo por tercera vez. Lo enterraron sin un nombre, creo. La página aún está en la sala de atrás, atrapada en el archivo. Después de eso, se quedaron con la última versión. Nada más de arquitectos. Nada más de cambios. La construcción comenzó ese mismo verano y, en un año, el nuevo lugar estaba listo. Lo llamaron de Palace, con letras doradas en la parte frontal, ventanales elegantes y pequeñas taquillas con bancos plegables adentro. Aún tengo uno de los bancos en el armario de almacenamiento, asiento agrietado, patas oxidadas, pero que aún pliega como debería. El Palace abrió con exactamente 666 asientos. Esto no es una coincidencia, no es un número redondeado. Fue intencional. El propietario original, un hombre llamado Señor Vale, insistió en esto. No 665, no 667, sino exactamente 666.
Lo llamó un número sagrado para el escenario y eso se decía con seriedad, según los artículos. El personal del teatro en ese momento tenía sus propias ideas sobre números, espacio y espíritu. Todo tenía que estar organizado de una manera específica. Vale mantenía una mesa en la sala del proyector. No era una oficina, era una mesa de verdad, una vieja losa de roble con patas de garra y una lámpara que se calentaba como una serpentina de horno. No proyectaba los rollos, pero se sentaba allí durante la primera proyección todas las noches. Nunca faltó una noche, ni una sola vez. La gente se acordaba de eso. Incluso cuando su pierna se volvió débil y tuvo que usar el ascensor, aún subía. Siempre con un traje gris y siempre usando guantes. Nadie sabía por qué. También murió allí, sentado en su silla, frente a la ventana que da al Teatro 1. No lo encontraron hasta la segunda proyección. Aún estaba sentado erguido, sin señales de nada malo, excepto que sus ojos estaban abiertos y su té se había enfriado. El Palace funcionó durante años, pero no duró para siempre. Las tendencias cambiaron. Nuevos cines surgieron en la ciudad, con asientos de estadio y proyección digital. Este lugar no tenía dinero para mantenerse. Intentaron trucos, noches de disfraces, películas antiguas, maratones de terror, pero la gente dejó de asistir. La pintura se descascaró, las alfombras se deshilacharon y las ratas se mudaron. Finalmente, las puertas se cerraron para siempre y las luces del vestíbulo quedaron apagadas durante casi una década. Cuando reabrió, ya no era el de Palace. Nuevos propietarios, nueva señal, nueva capa de pintura. Intentaron mantener el encanto, conservaron la marquesina, las viejas taquillas y hasta los mismos azulejos del suelo, pero ahora era un cine retro. ¿Sabes? Uno de esos lugares donde las palomitas son mantequilla de verdad y los carteles son falsos vintage. Proyectaban viejos favoritos, películas de culto y relanzamientos de aniversario, atrayendo a parejas y estudiantes con camisetas irónicas. Pero, bajo la nueva pintura, sigue siendo el mismo lugar. Las mismas vigas, los mismos huesos. He visto los planos originales, la tercera versión, al menos, aquella dibujada por el tipo que sacaron de la pared. Están escondidos en la caja fuerte, junto a la linterna con sus iniciales grabadas en el lateral. Ahora que sabes qué tipo de lugar es este, es justo que establezca las reglas. No son muchas, pero son importantes. Y, si sabes lo que es bueno para ti, las seguirás. Las reglas existen por una razón. La primera regla se refiere a los boletos. Probablemente ya te has dado cuenta de esto al manipular los talones o barrer el podio cerca de la entrada. Los boletos aquí están numerados, pero no por fecha, asiento o cine. Solo un número en cada talón, impreso en rojo en la parte superior central. Hacen una cuenta regresiva de 666 hasta 001. Esa es la orden. Cada vez que alguien compra un boleto, la pila disminuye en 1. Nadie lo configuró así. Ni yo, ni el gerente del día, ni el proveedor de la máquina. Hemos tenido 3 impresoras diferentes a lo largo de los años y, cada vez que cargamos un nuevo rollo, empieza desde donde el último se detuvo. No importa de qué empresa lo hayamos pedido. Al principio, no pensé mucho en esto. Los números son números, pensé. Tal vez fuera algún truco remanente del tema retro. Pero, con el tiempo, empecé a notar que algunos números eran diferentes. Si alguien saca el boleto 032, algo malo le sucede a esa persona. Siempre. No importa quiénes sean, qué película vean o si se quedan hasta el final. Algo los sigue a casa. Y no estoy hablando metafóricamente. Lo que sea que esté ligado a ese número, sea lo que sea, sale con ellos. La primera vez que noté esto fue hace unos 10 años. Un universitario, en sus 20s, tranquilo. Compró un boleto, se sentó en la parte trasera del Teatro 2 y salió en medio de la función. A la mañana siguiente, había una noticia sobre un incendio en uno de los apartamentos a 2 calles de distancia. Encontraron su cuerpo cerca del baño, parecía que había intentado apagar las llamas por sí mismo. Instinto equivocado. No lo conecté de inmediato. Solo un mes después, cuando vi el talón nuevamente. El mismo número, 032. Persona diferente esta vez. Un hombre de mediana edad, que vino solo y se rió en voz alta durante los tráilers. Me guiñó un ojo cuando tiró el boleto a la basura. 3 días después, se ahogó en un lago de 1 metro de profundidad. Los guardias del parque lo encontraron flotando, sin ninguna explicación real. Ni siquiera vivía cerca del lago. Ningún coche estacionado,
ninguna maleta, ningún teléfono. Solo él, allí, boca abajo en el barro. La peor de todas fue la chica. Podría haber sido de secundaria o de universidad. Usaba un largo abrigo negro, con las manos llenas de pulseras. Compró su boleto poco antes de cerrar. Recuerdo que la máquina se detuvo un segundo cuando rasgué su talón. Miré hacia abajo y vi el número 032. No dijo nada, solo entró. Me quedé ahí un minuto más de lo que suelo, mirando el talón vacío en mi mano. Luego lo tiré a la basura como a todos los demás. 2 días después, vi un aviso de personas desaparecidas en el tablero de la gasolinera. La foto me parecía familiar. No le dije nada a nadie. Nunca la encontraron. Después de eso, establecí la regla. Si alguien saca el 032, no lo dejas entrar. Ese es el primer paso. Sonríes, actúas como si hubiera un problema, ofreces un reembolso, un vale, una bebida gratis, da igual. Enrolla a la persona. Intenta convencerlo de que no lo haga. Sonríe y ofrece alternativas. Si insisten, si realmente, verdaderamente insisten, entonces los dejas pasar. Te apartas. No discutes. No agarras su manga o bloqueas su camino. Solo los dejas entrar. Esa es la segunda parte de la regla. Si dicen que no, aceptas. No puedes forzar a las personas a que te escuchen. No en este lugar. No cuando es importante. Pero siempre intentas. Esa es la parte que la gente olvida. Tienes que intentar, incluso si eso no cambia nada. Esa es la regla. Los talones de los boletos cuentan regresivamente por una razón. Y si alguien saca el número 032, haces todo lo posible para impedir que entre. La siguiente regla se refiere a la cabina del proyector. Todo cine tiene una, generalmente localizada detrás de las pantallas, escondida donde están los proyectores. Aprenderás a amar estas salas, silenciosas, polvorientas y calentadas por los ventiladores. Pasarás mucho tiempo allí arriba, especialmente cuando las proyecciones de medianoche comiencen. A veces, cuando todo funciona bien, puedes sentarte y ver la película con los pies en alto, el rollo girando firmemente, sin problemas. Pero eso solo sucede si lo has hecho bien. Hay un ritual que debes seguir. No es solo una figura de lenguaje, es un verdadero ritual. Nada muy dramático, sin cánticos, sin marcas, solo una cosa, una llama. Antes de la proyección de medianoche, cada vez, enciendes la vela en la cabina. No es para crear ambiente o dar olor. En realidad, no es ni siquiera para iluminar. Es para quemar a los observadores. Eso es lo que solían decir los antiguos proyectores. Quema a los observadores. Lo dijeron en voz baja, como un hábito del que no podían desprenderse. Algunos de los más viejos solían golpear el borde de la caja de fósforos 3 veces antes de encenderla. No sé por qué, no forma parte de la regla. Simplemente era algo que hacían. Pero cada noche, antes de que los rollos comenzaran a girar, la vela se encendía. No importa lo que pase. Hay un pequeño soporte para ella en cada cabina, de metal, lo suficientemente sólido para no ser movido. La vela encaja perfectamente, pequeña, blanca, del grosor de 2 dedos, y lo suficientemente corta para quemarse bajo, pero firme. Mantenemos una caja de ellas en el armario bajo el monitor, junto con los viejos paños de limpieza de lentes y limpiadores de vidrio. Si abres la caja y la ves vacía, ven a buscarme de inmediato. No importa la hora ni lo que más esté sucediendo. No inicias una proyección sin la vela. Los espectadores se alimentan del miedo, pero no del tipo usual. No es como si estuvieran en una comedia romántica, esperando que alguien se eche atrás. Quieren el tipo correcto de miedo, el que viene con el pavor. El miedo de saber que algo se acerca, pero no poder detenerlo. Es por eso que se vuelven más fuertes durante las maratones de terror. Absorben todo lo que el público emite, cada respiración contenida, cada mandíbula tensa, cada dedo clavado en un reposabrazos empapado de refresco. Cuanto más oscuro es el ambiente, más altos son los gritos, más absorben. Y la cabina es donde esperan, aglutinándose afuera del vidrio, justo detrás de las paredes. Es allí donde la vela importa. No los mantiene completamente alejados, solo los mantiene distraídos. Les da suficiente espacio para respirar mientras observas los rollos girar. La última vez que alguien olvidó la vela fue hace aproximadamente 6 años. Un temporal, reemplazando a alguien que se fue a mitad de semana. Yo no lo entrené, no era mi noche. Lo pusieron en la cabina del cine 2 y le dijeron que solo mantuviera el feed encendido,
nada más. No sabía sobre la vela. O tal vez la olvidó. Todo lo que sé es que la película comenzó normalmente. Era parte de la programación de octubre, una doble función con una de terror y una de criaturas. Gran multitud esa noche, personas disfrazadas, sangre falsa, máscaras de plástico, risas que no duraron mucho. 15 minutos después, el rollo se atascó. Eso pasa a veces, especialmente con películas más antiguas. Tienes una burbuja de calor o un broche en el feed, y eso desequilibra el tiempo. Normalmente, simplemente se rompe. La pantalla se oscurece, la gente se queja y tú lo reparas. Solución simple. No esa noche. En lugar de eso, el feed continuó funcionando. Pero la cabina quedó en silencio. Ningún paso, ninguna reacción. La pantalla tembló como si algo estuviera sacudiendo la lente. El público quedó en silencio. Luego sonó la alarma de incendios en el pasillo de proyección. Cuando alguien llegó a la cabina, estaba en el suelo, con los ojos muy abiertos y sangre en el suelo. No mucho, pero lo suficiente para saber que no fue rápido. Sus manos estaban desgarradas, como si estuviera arañando su propio rostro, tratando de desenterrar algo o empujar algo de vuelta hacia adentro. Lo encontraron acurrucado contra la puerta del armario, como un signo de interrogación. No murió. No de inmediato. Lo llevaron a urgencias y continuó respirando un tiempo. Tiempo suficiente para murmurar cosas que no tenían sentido y repetir una palabra. Nadie la escribió, y nadie la recordó después. Esa fue la última vez que alguien olvidó la vela. Así que aquí está la regla: cada noche, antes de la proyección de medianoche, entras en la cabina y enciendes la vela. Hazlo antes de cargar el rollo, antes de rodar los trailers, antes de sentarte en la silla. Tiene que ser lo primero. Y si algo explota durante la película, sales de la cabina. Cierras la puerta detrás de ti y no regresas hasta que la película termine. No me importa si el proyector se apaga o si la pantalla se queda negra o si la película se derrite a través de la puerta. Dejas que suceda. Te quedas en el pasillo. Esperas. No vuelves a encender la vela. Eso no forma parte de la regla. Enciendes una vez. Si se apaga, significa que has esperado demasiado tiempo. Los observadores ya están allí. Y cuando tienen hambre, tú eres el primero que ven. La vela es una cosa. Es simple, incluso si la razón detrás de ella no lo es. Te da algo que hacer, algo sólido, un fósforo, una llama, un pequeño destello de control en un trabajo que no ofrece mucho. Pero no todo te da ese lujo. Algunas cosas, no las reparas. Algunas cosas, no las tocas. Algunas cosas, solo las soportas. Esto nos lleva a la tercera regla. Se refiere a un rollo. No cualquier rollo. Se refiere al rollo 13. No lo encontrarás en ninguna programación, no lo verás en la lista de películas. No forma parte de una maratón y nunca está listado en el letrero. Los clientes no preguntan sobre eso y el personal no habla. Nunca lo verás en los registros de almacenamiento, ni siquiera en los más antiguos, de décadas atrás. No existe oficialmente. Pero está ahí. Justo debajo del edificio, hay una caja fuerte. No es una metáfora, sino una caja fuerte de verdad, con puerta de acero, cerraduras dobles y control de temperatura, protegida por concreto en todos lados. Solo la he visto una vez, y fue más que suficiente. La mayoría de las personas ni siquiera sabe que está allí. Está debajo del subsuelo 2, detrás de un teclado que nadie recuerda haber programado, al lado de una escalera que no siempre existe cuando vas a buscarla. Es donde guardan el rollo 13. No tiene estuche, no tiene etiqueta. Solo una lata de acero simple con rasguños profundos en la tapa, como si alguien hubiera intentado arrancarla con las manos desnudas. No escuchas nada cuando la agitas, no sientes ningún cambio de peso. Pero sabes lo que hay dentro. El dueño original, el señor Vale, no era solo un hombre de teatro, se veía a sí mismo como un artista, un visionario, un cineasta, aunque nadie lo haya visto en un set de verdad. Un día, contrató un elenco completo, actores, figurantes y hasta un pequeño equipo. Pagó por adelantado y alquiló el teatro después del horario. Les dijo a todos que era para una producción privada, su obra maestra, que cambiaría el cine para siempre. Filmaban dentro del edificio, sin licencias ni supervisión. Solo él, una cámara y un escenario cerrado. Lo que filmó no era una historia, no era ficción. Era real. Los asesinó, uno por uno, manteniendo la cámara grabando cada segundo. Algunos dicen que las muertes fueron prolongadas,
escenificadas como una actuación, pero más crueles. Otros creen que no hubo planificación, que simplemente sucedió, que el teatro exigió algo de él y él dio lo que quería. Nadie sabe con certeza. El rollo fue enterrado antes de que la policía se involucrara. Alguien de alto rango lo mantuvo fuera del registro. No hubo arrestos, ni juicios. El edificio simplemente cambió de propietarios. Desde entonces, el rollo 13 ha estado cerrado a 7 llaves. Al menos, esa es la teoría. El problema es que, a veces, no se queda allí. ¿Sabes si lo ves? El recipiente es viejo, abollado y desgastado, más pesado de lo que debería ser. Deja marcas negras en la estantería, como aceite o hollín. A veces, aparece en la cabina, parado silenciosamente cerca del proyector, como si estuviera esperando a alguien para ejecutarlo. Te jurarás que no estaba allí hace 10 minutos. Revisarás los registros, las cámaras y las puertas. Nada. Solo el rollo, parado donde no puedes ignorarlo. Cada pocos años, alguien intenta destruirlo. He visto esto suceder 3 veces desde que acepté este trabajo. Una vez, un proyector intentó quemarlo detrás del cine, más allá de la zona de carga. Encendió un barril de fuego, tiró el rollo adentro y esperó. Dijo que vio la película derretirse, que vio el metal burbujear y doblarse. A la noche siguiente, entró, abrió la cabina y encontró el rollo allí. El mismo recipiente, los mismos rasguños, aún caliente. Otra vez, un gerente lo arrojó al río, conduciendo 2 horas fuera de la ciudad para hacerlo. Lo tiró directamente a la corriente, lo vio desaparecer bajo la superficie. Cuando regresó al teatro, ya estaba en la cabina. Ningún daño causado por el agua, ningún signo de desgaste. La última vez, alguien intentó romperlo con un pie de cabra y un martillo. Lo que sea que encontraran, las herramientas se rompieron. El rollo no. Así que ahora no intentamos más. No lo tocamos, no lo movemos, ni hablamos de él cuando está allí. Esa es la regla. No toques el rollo 13. No lo busques, no pienses demasiado en él. Si lo ves durante tu turno, cierra la cabina y espera. No pases la película, no intentes ver lo que hay en él, no sientas curiosidad. No importa cuántas veces lo hayas visto aparecer. No importa si está sentado ahí al lado de tu codo como un desafío. Déjalo estar. Los muertos quieren atención, quieren que alguien testifique todo de nuevo. Pero eso no los salvará, no están pidiendo ayuda, solo piden compañía. No les des eso. Eso es la mayor parte de lo que necesitas saber. No todo, algunas cosas las aprenderás solo. Pero lo suficiente para mantenerte en pie. Lo suficiente para pasar tus primeras noches sin acabar en un recorte de periódico o en un archivo de personas desaparecidas. Más de lo que yo tenía cuando comencé, de todos modos. Ya has escuchado las reglas ahora, todas las 3. Y sí, hay más. No voy a mentirte. Hay cosas que aún no te he contado, cosas que probablemente no te contaré a menos que sea necesario. No porque me guste guardar secretos, sino porque he aprendido que es mejor así. Algunas reglas solo tienen sentido cuando estás frente a la cosa que las creó. Pero, por ahora, estás listo. Tienes tu gafete, tu carrito, tu linterna, tu radio, aunque solo funcione la mitad del tiempo y solo cuando quiere. No confíes en él. Y tu turno está a punto de comenzar. Si necesitas café, ve a la sala de descanso. Está a tu derecha, después del segundo mostrador de confesiones. La cafetera siempre está llena, no importa quién la beba o cuánto. No importa que nadie la vuelva a llenar. Simplemente continúa caliente, hora tras hora, noche tras noche. Esa es una de las ventajas que no anuncian. Así que, gracias por escuchar. Eso es todo. La mayoría de las personas no escucha. Ellos asienten y fingen, luego avanzan y hacen lo que yo les advertí. Tú no lo hiciste. Te quedaste. Escuchaste. Eso importa. Bienvenido al equipo. Espero verte después de tu turno.